14, versículos del 1 al 6. Lucas 14, versículos del 1 al 6. Yo leo la Biblia, usted ponga atención. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. He aquí estaba delante de un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo. Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. La Biblia condena duramente a los falsos maestros. ¿Por qué los condena duramente a los falsos maestros? Debido al peligro mortal para las almas eternas. Estas personas, los falsos maestros, a veces inconscientemente extravían a muchos de la verdad, de la palabra de Dios. Entre estos falsos maestros, hermanos, estaban los fariseos. Hay que entender, hermano, que los fariseos en los tiempos del Señor Jesús era una secta del judaísmo. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los herodianos. Pero bueno, hoy vamos a tratar en detalle a los fariseos en la cuestión que eran falsos maestros. Y con el Señor Jesús no tenían ellos buenas intenciones. Ahora, hermano, en la vida cristiana vamos a encontrar falsos maestros, falsos hermanos. Y vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús, cómo Él estaba preparado para enfrentar las acechanzas de estos falsos maestros. Veamos un ejemplo de los fariseos, dice allí en Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículos 13. Me dice cuando lo tengan. Ok, Mateo 23, versículo 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vemos aquí, hermano, entonces, cómo el Señor Jesús atacaba duramente a los escribas y fariseos, porque, hermano, ellos con sus falsas enseñanzas, y muchas veces ellos no estaban conscientes, estaban engañando a las personas. Como dice aquí, ni dejas entrar, ni entras, ni dejas entrar a los que están entrando. ¿Qué quiere decir con esto? Ni eran salvos y con sus falsas enseñanzas no dejaban entrar a los que eran, a los que querían ser salvos. Vamos a hacer una cosa, a ver, ciérrala, y a ver si ya se puede. Ajá, ándale, ok, así para que eso descanse. Muy bien, versículo 15. Versículo 15, dice ahí: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, gracias, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto ya más sería aquí. Desactivar, no. Se va a poner rojo. Ya nomás con hacer la oración se prende. Muy bien, disculpe, ok. Estamos apenas ajustándonos. Versículo 15, Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces, ¿qué? Más hijo del infierno. Entonces vemos, hermano, la dura condena que el Señor Jesús hacía,
de los fariseos, porque en lugar, hermano, de guiarlos a la piedad, a la verdad, como dice aquí, los hacía 2 veces hijos del infierno, que siguiendo sus falsas enseñanzas, estas personas en lugar de salvarse, se condenaban. Vea también lo que nos dice Romanos capítulo 16. En Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18. ¿Ya lo encontramos? Ve otra condena de las Escrituras a los falsos maestros. Dice, 17, mas os ruego, hermanos, ¿qué dice? Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces vemos, hermano, que siempre la palabra de Dios nos exhorta, hermano, a que estemos atentos a todas aquellas personas que tratan de desviar a los demás, que causan divisiones. Ahora, muchas veces de estas personas ni ellos mismos saben y están siendo engañadas y engañando a los demás. Y por eso el título de esta enseñanza, hermanos, es que fíjate bien cómo te conduces. Fíjate bien quién, ¿verdad? ¿Qué es lo que te están enseñando? Por eso la Biblia nos exhorta siempre a escudriñar las Escrituras, a conocer bien las Escrituras. Porque dice ahí en el versículo 18, con suaves palabras y lisonjas, que nos dice, engañan a los corazones de los ingenuos. Es gente, hermano, que de una forma amable, con palabras suaves, hermano, pero sin que tú te des cuenta, están dando falsas enseñanzas. Y es lo que vamos a ver con el Señor Jesucristo. Los fariseos acechaban al Señor Jesucristo, no abiertamente, hermano, sino con palabras suaves, con astucia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que enseñan estos fariseos, verdad? Ellos atacaban, hermano, inclusive la necesidad de arrepentirse con Dios. Ve ahí, hermanos, en Jeremías, quiero que veamos esto. Jeremías, capítulo 6, me dice cuando lo encuentre. En Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Vea la reprensión que hacía el Señor a los falsos profetas. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿cómo? Paz, paz, y no hay paz. Hermano, Jeremías fue un profeta que ya nomás vino a anunciar juicio al pueblo de Dios. Hermano, ya el ejército babilonio estaba acechando a la ciudad de Jerusalén. Y hermano, el profeta predicaba para que el pueblo se arrepintiera. Porque hermano, el ejército babilónico vino por juicio de parte de Dios. Y cuando hay el juicio, hermano, pues tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Pero ¿qué hacían estos falsos profetas? Le decían a la gente, ¿qué? Paz, paz, no pasa nada. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Cuando dice la Biblia, no hay paz. Igual, en mismo Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, ¿qué dice? Paz, y no hay qué, paz. ¿Cómo los vamos a identificar ahora? ¿Cómo identificamos un falso maestro? Si una persona viene con su pecado y la predicación no lo reprende, no le llama la atención por su pecado, no tolera su pecado, hermano, ese es un falso maestro. Porque el propósito de la predicación es conducir a la gente ¿a dónde? Al arrepentimiento. Decirle la verdad. Si una persona se emborracha y no deja el alcohol,
Decirle el versículo que dice, y los borrachos heredarán el reino de Dios. Si una persona está en adulterio, está en fornicación, enseñarle que su pecado, ¿verdad? Los fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte. ¿En dónde? En el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que hay que enseñar. Pero mucha gente dice, no pasa nada, Dios te ama. Y sacan un dicho que a veces entre bautistas lo repiten, que dicen, Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. ¿Ha escuchado esa frase? Pero esa frase, hermano, no es bíblica. Porque, hermano, Dios, ¿a quién va a arrojar al infierno? ¿A los pecados? No, ¿a quién va a arrojar? A los pecadores no arrepentidos. Entonces, hermano, la Biblia dice que Dios está airado con los pecadores todos los días. Entonces, hermano, eso es mentira. Dios te ama. Aborrece tu pecado, pero Dios te ama. Tú nomás entrégate a Jesús. Yo escuché una palabra equivocada de un pastor que dijo, dale la oportunidad a Jesús. Hermano, a Jesús no le tenemos que dar oportunidad. ¿Sí me está escuchando? Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y manda a todos los hombres que se arrepientan. Entonces, hermano, ¿cómo identificamos a los falsos maestros que vienen con palabras suaves, que vienen predicando el amor, la tolerancia y no exhortan al arrepentimiento? Y los principales, hermano, falsos maestros en los tiempos del Señor Jesús, hermano, eran los fariseos. Ellos fingían ser devotos, pero, hermano, en realidad eran hipócritas. Ni siquiera vivían a la altura de sus propias enseñanzas. Mismo el Señor Jesús lo reprende allí en Mateo, capítulo 23. En Mateo, capítulo 23, dije que iba a predicar más suave, que iba a suavizar el tono de mi voz, porque luego hay gente que piensa que te estoy regañando. Mateo 23, 3. Vea la exhortación que el Señor Jesús da acerca de los falsos maestros. Dice, así que todo lo que os diga desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Hermano, usted debe estar atento siempre a la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Hay predicadores, hay hermanos, ¿sí?, que dicen conocer a Dios, pero, hermano, no practican lo que dicen. Esa es la exhortación. Un pastor, hermano, tiene que ser un ejemplo vivo. Debe ser el primero en la iglesia de poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Entonces, hermano, el Señor Jesús reprendía a los fariseos de sus tiempos porque, hermano, ellos enseñaban supuestamente la palabra de Dios, pero, hermano, no vivían lo que predicaban. Entonces, hermano, siempre el Señor, hermano, los reprendía y por eso, hermano, los odiaban. Por eso el Señor, hermano, al Señor Jesús lo odiaban los fariseos, hermano, porque él siempre, hermano, confrontaba y atacaba su hipocresía, atacaba, hermano, sus falsas enseñanzas. Hay muchos ejemplos de esto, hermanos. Ahora, vamos a estudiar nuestro pasaje en sí. Dice ahí en Lucas, capítulo 14, versículo 1. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿estos qué? Le acechaban. ¿Sí lo está viendo? Permítame tantito. Es que no aguanto estar parado y nomás me estoy retorciendo ahí. Muy bien, ahí sí me ve, ¿me escucha? Bueno, lo importante es que me escuche, ¿verdad? Ok. Vea ahí unas palabras. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, ¿qué nos dice? Estos le acechaban. Hermano, es importante señalar que la Biblia nos indica que fue en un día de reposo, ¿verdad?
esta comida del día de reposo, generalmente, hermano, era después de que la gente acudía a la sinagoga a escuchar la palabra y, hermano, ellos venían ya a la casa a disfrutar de los alimentos, cuando previamente, un día antes, ellos ya habían hecho todos los preparativos. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia enseñaba que ningún trabajo se tenía que realizar el día de reposo. Ahora, hermanos, vemos aquí la hipocresía de los fariseos, porque ellos, hermano, odiaban al Señor Jesús. Y aquí se nos dice que un gobernante que era fariseo invitó al Señor Jesús a comer, aparentemente, hermano, con buenas intenciones. Pero como vamos a ver en el resto del pasaje, hermano, las intenciones de los fariseos no eran buenas. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice ahí, hermano? ¿Estos qué? Le acechaban. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Le acechaban, hermano, es una palabra original griega, hermanos, que se nos dice que es observar con mucho cuidado. Hermano, ¿qué es estar en un puesto de observación? Ahora, eh, en el contexto que estamos viendo, hermanos, era que ellos estaban vigilando o espiando con malas intenciones. Y usted sabe, hermano, esa palabra lo utilizamos para los animales depredadores, por ejemplo, como un león, un tigre, ¿verdad? Claro, si usted no ha tenido la oportunidad de ver un león, un tigre cazar, por lo menos ha visto un gatito en su casa, ¿no? No sé si se ha visto un gatito, ¿verdad? Que está observando un gato, un ratón, ¿verdad? Cómo se pone. Ahí nomás está atento, atento, así. O si no ha visto usted el perro de su casa, hermano, cuando escucha ruidos afuera, nomás está así, ¿verdad? Sí, sí está viendo, ¿no? Está con malas intenciones, está observando cuidadosamente a su presa para que en el momento oportuno el depredador salte y caiga sobre la presa. Entonces, era lo que estaban haciendo los fariseos. Entonces vemos, hermano, que no eran buenas las intenciones por la cual ellos invitaron al Señor Jesús a comer. Ellos, hermano, le tendieron una trampa para acusarlo de que él estaba violando el día de reposo. Veamos allí otros ejemplos de acechar. Lo vemos en Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 20. Vemos ahí. Y acechándole, ¿está viendo la palabra otra vez? Acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad de quién? Del gobernador. Y vemos en otro ejemplo, en el libro de Marcos, por favor, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 2, donde también se utiliza esta misma palabra. Marcos, capítulo 3, versículo 2, ¿qué nos dice? Y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusar. Entonces, hermano, siempre fue un constante conflicto entre el Señor Jesús y los fariseos, porque el Señor Jesús, hermano, siempre le reprendía su sistema hipócrita de religión, sus falsas enseñanzas. E inclusive, hermano, los fariseos habían puesto mandamientos de hombres que, hermano, los igualaban a la palabra de Dios. Y en esta ocasión no era la excepción. Trajeron a una persona, hermanos, enferma, hermano, porque sabían lo que iba a hacer el Señor Jesús. Sabían que el Señor Jesús se compadecía de la gente enferma. Y, hermano, toda la persona que tenía enfermedades venían con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué hacía? Los curaba. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermanos, ellos el día de reposo, precisamente el día de reposo, que no se tiene que realizar ningún trabajo, invitan al Señor Jesús y le ponen una trampa. Trajeron una persona enferma de hidropesía, porque estaban acechando a ver si iba a violar el día de reposo. ¿Para qué? Para poder acusarlo y desacreditarlo delante de la gente. Entonces aquí, hermano, extraemos una enseñanza. Hermano, que nosotros debemos estar preparados en cómo vamos a actuar, qué es lo que vamos a decir en frente de la gente. Hay gente, hermano, que no es sincera
que quiere aprender de nosotros. Hay gente, hermano, que está buscando solamente ocasión para acusar y desacreditar el Evangelio, desacreditar la palabra de Dios. Ve, hermanos, algunos textos, y por eso es el mensaje. Fíjate cómo te conduces. Ve ahí, hermano, Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a dejar un poquito a Lucas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, ¿qué, hermanos? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Dígame, hermanos. Al ser cristianos, al ser creyentes, ¿qué esperanza tenemos? La esperanza de la vida eterna. La esperanza donde de ir al cielo. Y esa esperanza la tenemos en la palabra de Dios. Y ahora, hermano, somos discípulos de Cristo. Somos creyentes en Cristo. Y tenemos, hermano, que seguir sus enseñanzas. Usamos la palabra de Dios. Nos congregamos y venimos a los cultos a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Salimos a las calles a tocar puertas, a predicar el Evangelio. Hermano, pero va a haber gente que va a preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? Entonces, hermano, la Biblia nos exhorta a estar siempre preparados, como vamos a ver con el Señor Jesús. Cuando, hermano, él conociendo las intenciones de ellos, les hizo una pregunta a los fariseos, los cuales, hermano, ellos no supieron qué contestar y mejor se quedaron callados. Hermano, yo una vez, en una ocasión, estaba trabajando en una empresa, en una fábrica, y hermano, pues por X y diversas circunstancias, se enteraron que yo era creyente, que era cristiano. Y hermano, allí dentro de esa misma empresa con los que trabajábamos, había otros que supuestamente también eran cristianos, eran creyentes, iban a una iglesia. Y no sé cómo salió la plática y les dije, es que nosotros salimos a ganar almas. Y me dice uno, ¿ganar almas? ¿Qué es eso de ganar almas? O sea, nunca lo había escuchado. ¿Qué es eso de ganar almas? Ah, pues mira, nosotros salimos, varios hermanos, salimos y tocamos puertas, hablamos a la gente o en las calles, les damos un folleto y les explicamos y les hablamos de Cristo para que ellos sean salvos. ¿Eso es ganar almas? ¿Y cómo las? A ver, ven. Y me dice, a ver aquí, háblale a este como si estuvieras ganando almas. A ver, háblale. Y hasta se paraba así. ¿Sí me entiendes? O sea, ya no por aprender y le digo, pero estamos trabajando. No, háblale, a ver qué es lo que es ganar almas, según tú. Y así, ¿verdad? Bueno, y él le comienza a hablar a la persona. Buenos días, ¿usted está seguro cuando muera su alma va a ir al cielo? No lo sé. Mire, ¿me permite explicarle? Sí. Mire, en primer lugar, hay que reconocer que todos somos pecadores. Aquí la Biblia dice que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted reconoce que es pecador? Sí. Aquí la Biblia dice que todos somos pecadores. Yo también soy pecador. ¡Ey! Espérate. ¿Cómo que tú también eres pecador? Entonces, ¿cómo vas a salir a ganar almas? ¿Cómo le vas a hablar a la gente si eres pecador? Digo, es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Todos somos pecadores. Yo también soy pecador. Y yo necesito de Cristo para salvarme. Y dice, ¿y eso es lo que le hablas en tu iglesia? ¿Cómo te paras enfrente de tu iglesia a predicarles si tú eres pecador? Oh, ¿sí me está escuchando? O sea, hay gente que en realidad no quiere aprender. Simplemente está buscando la ocasión para atacar el Evangelio, para atacar a los hermanos, para atacar nuestra fe. ¿Me está siguiendo, hermanos? Entonces, por eso es muy importante, hermano, aquí que la Biblia nos exhorta a que estemos, ¿qué, hermanos? Siempre, ¿qué? Preparados, ¿sí? Hermano, ya una persona de tiempo que conoce el Evangelio debe estar, hermano, ya lo suficientemente preparado, por lo menos, para hablar de la fe, de la esperanza que tenemos. Si usted le pregunta, ¿a qué vas a la iglesia?
¿Por qué usas la Biblia? ¿Por qué nada más crees en Cristo Jesús? ¿Qué va a responder usted? ¿Sí? Es que, ¿qué es la esperanza que tienes? Voy a ir al cielo. ¿Y cómo sabes que va a ir al cielo? ¿Me está escuchando? ¿Sabría usted dar una respuesta a eso? Bíblicamente. Entonces, hermano, esa es la exhortación de esta enseñanza. Que usted, hermano, debe estar preparado y fíjese cómo se conduce. Porque hay gente que no quiere aprender. Sus intenciones no son buenas. Simplemente, hermano, quieren desacreditar el Evangelio. Quieren desacreditar, hermano, la palabra de Dios. Y en lugar, hermano, de ser de bendición a los demás, hermano, como dice el Señor Jesús a los fariseos, hermano, eh, ellos ni entran y ni dejan a otros a entrar a la vida eterna. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa es la exhortación, que usted esté preparado. Para eso, hermano, la exigencia de que usted permanezca fiel a los cultos. Por eso, hermano, la exigencia de que usted, hermano, siempre esté leyendo su Biblia diario. ¿Para qué? Para que pueda presentar correctamente la fe, la esperanza que usted tiene con la palabra de Dios, a fin de que con su testimonio más gente sea salva. ¿Me está escuchando? Segunda de Corintios, capítulo 3. Hoy los veo muy callados, hermano. Y entre más callados los veo, más me enojo. Okay. No, voy a tratar de hablar suavecito. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Por eso, hermano, es muy importante que se fije cómo se conduce en esta vida. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Ya estamos aquí? Dice, ¿comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ve al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo dice, necesitamos cartas de recomendación. Necesitamos decir a la gente que somos cristianos. Necesitamos poner una placa en nuestra casa diciendo, este hogar es cristiano. Necesitamos, hermano, a colgarnos un collar con un pescadito, o ponernos una playera con un pescadito, o con un versículo bíblico que diga, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos ponerle una estampa a nuestro carro que somos cristianos. No, hermano, en los tiempos de Pablo no existía eso. Hermano, ¿cuál era la mejor carta de presentación a la gente? ¿Cuál es la mejor carta de presentación a la gente que somos cristianos, hermano? ¿Cuál es? Nuestro testimonio, nuestra vida, hermano, nuestras palabras, nuestras acciones. Porque, hermano, esa es la única Biblia que la gente va a leer. La gente que no va a iglesia, la gente que es incrédula, la gente, hermano, que no tiene ningún temor, hermano, ellos no van a agarrar y buscar en la Biblia, hermano, la verdad. Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermano, Dios, por eso dice de los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros estamos, hermano, para mostrarles al mundo la verdad. ¿Cómo? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra vida. Entonces, hermano, al Señor Jesús, a él siempre, hermano, lo estaban atacando y él una vez lanzó el desafío. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Y hermano, no hubo nadie que le redarguyera de pecado. Inclusive ya cuando lo llevaron arrestado, hermano, para interrogarlo en la casa del sumo sacerdote, hermano, no encontraron ninguna falta en él. Al contrario, trajeron falsos testigos y daban falso testimonio, pero hermano, aún la Biblia dice que en sus testimonios no concordaban. Entonces, hermano, ¿de qué le acusaron al Señor Jesús? No tenían nada de qué acusar. Hasta que le preguntaron, ¿eres tú el hijo del bendito? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy. Y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre
venir con gran poder y gloria en las nubes del cielo. Y por eso lo acusaron, porque él dijo que era hijo de Dios. Ese fue su pecado, decir la verdad. Entonces, hermano, la exhortación es esta. Hay gente que está acechando. Hay gente, hermano, que nomás está viendo que cometamos un error, que cometamos una falta, para desacreditar el evangelio, para no creer en la palabra de Dios. Y para decir, mira, y eso, no escuchar esa palabra, y eso que son hermanos, no escuchar esa predicación, y eso que son cristianos. ¿Para qué voy a su iglesia? ¿Para ser como ellos? Así estoy bien. Entonces, hermano, y yo creo que todos en algún momento hemos sido de mal testimonio. Yo lo reconozco también. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Arrepentirnos y que Dios, hermano, nos dé la gracia y el poder para vivir una vida de testimonio. Porque la única Biblia que la gente va a leer, ¿cuál va a ser? Nuestro testimonio. Al Señor Jesús, hermano, siempre lo estaban acechando. Siempre lo estaban espiando, a ver si cometió una falta, si decía algo en contra de la ley, algo en contra de Roma. Como la pregunta que le hicieron, ¿es lícito pagar tributo a Roma, sí o no? Si contestaba que sí, entonces se echaba de enemigo a los judíos, porque los judíos odiaban a Roma y ellos decían que no tenían que pagarle impuesto a Roma porque eran hijos de Dios. Si decía que no, había que dar tributo a Roma, entonces lo acusaban delante de los romanos y lo acusaban de qué? De rebelión. ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Amén, hermanos. Yo en lo personal, esa es una de las respuestas más sabias y más sencillas que el Señor Jesús dio. ¿Qué dijo? Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque siempre el Señor Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre. Y siempre, hermano, Jesús no solamente recitaba las Escrituras, sino vivía las Escrituras. Y entonces, hermano, nosotros cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, hermano, esa es la única Biblia que la gente va a leer. Otro texto, hermanos, por favor. Filipenses, capítulo 2. No se me distraiga mucho, hermanos. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas, ¿qué, hermanos? Irreprensibles y sencillos. ¿Qué entiende usted por irreprensible? ¿Qué entiende usted por ser irreprensible? Ajá, que no nos reprendan, que no nos reprochen, que no nos señalen nada. Entonces, hermano, es lo que Dios está exhortando, que seamos irreprensibles, hermano, que la gente no encuentre nada de qué acusarnos o qué reprocharnos, porque, hermano, ¿quieres saber cómo debe vivir un cristiano, hermano? Hasta los incrédulos lo saben. Los incrédulos saben lo que un cristiano puede hacer o no puede hacer. Ya tantito usted está haciendo algo incorrecto, mira, y dices que eres hermana, mira, y dice que eres hermano y vas a la iglesia y lees la Biblia. A ver, hermanos, esa es la exhortación, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese, hermano, es el objetivo. Tenemos, hermano, que resplandecer. Tenemos que brillar por nuestro testimonio, brillar, hermano, por santidad, brillar, hermano, por el temor de Dios. Que la gente, hermano, a un lado de nosotros, hermano, se pueda ver el contraste. ¿Cómo es el contraste, hermano? El negro se ve más negro a un lado de lo blanco. ¿Estamos de acuerdo? Y entre más blanco sea usted, lo negro se va a hacer más notable. Hermano, esa es la misión que tenemos los creyentes en esta tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice el Señor, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Sí, hermano, si no estamos
listos y preparados para mostrar la verdad de Dios a la gente incrédula, entonces, hermano, ¿de qué sirve que estemos en este mundo? Entonces siempre es la exhortación estar preparados, hermano, porque siempre la gente está al pendiente de nosotros y en muchas ocasiones acechando para ver si cometemos una falta como le sucedió al Señor Jesús. Regresemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 1 y 2. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Ajá. Esta persona, hasta ahí leemos, esta persona estaba enferma de hidropesía. Hermano, que en sí, hermanos, es una retención de líquidos. Tal vez estaba enfermo del corazón, tal vez estaba enfermo de los riñones, de los pulmones o del hígado. Usted sabe que hay cierta condición que provoca que la gente retenga líquidos. ¿Y qué sucede? Pues que se le comienzan, hermanos, ¿a qué? A hinchar las manos. Inclusive yo en días pasados me tocó ver una persona enferma, hermano, que hasta la papada y la cara se le había hinchado por la retención de los líquidos, las manos, el vientre, los pies. Entonces, llevaron a esta persona enferma para ponerle una trampa al Señor Jesús, porque los fariseos, ellos pensaban que si una persona estaba enferma de una condición como esa, estaban bajo el juicio de Dios, que por algún pecado esta gente estaba enferma y que era inmoral. Y además, hermano, fue una trampa que lo hayan llevado, porque, hermano, esta persona, por su condición de esta enfermedad, hermano, era ritualmente impuro. Y la Biblia, hermanos, prohibía que nadie tuviera contacto con gente impura. Entonces vemos que llevaron a esta persona enferma, no porque tuvieran compasión de ellos, sino ¿para qué lo llevaron? Para ponerle una trampa al Señor Jesús. Y hermano, ese pensamiento fariseo hay en algunas personas supuestamente creyentes que todavía permanece. Y una vez en una ocasión, tal vez no saben la mayoría de los que están aquí ahorita, llega una persona que siempre yo he dicho, esa persona es un falso maestro. Lo digo fuerte y quedito y le puedo decir su nombre, no se lo voy a decir ahorita en ese momento. Hermano, y yo, hermano, usted sabe, con mi condición de mi columna, pues ando con el bastón, camino encorvado, no puedo estar mucho tiempo en pie. Ya tenía mucho tiempo que él no me veía y me dice, oye José, ¿qué tienes? Te veo muy acabado, te veo muy enfermo. Le digo, pues fueron consecuencias y secuelas del COVID y me quedó esa secuela del COVID. No, es que tú no te apropias de las promesas de Dios. Yo también estoy enfermo, pero ya me he curado, gracias a Dios. Hermano, en pocas palabras, antes de empezar la predicación, me dijo que yo estaba enfermo porque no tenía fe. ¿Sí me está escuchando, hermano? Y hay mucha gente así. Y era el pensamiento entre los fariseos. Si una persona estaba enferma o si una persona era pobre, era porque estaba bajo el juicio de Dios. Entonces, hermano, ellos no tenían buenas intenciones con este hidrópico. Se lo llevaron simplemente porque ellos querían ponerle una trampa al Señor Jesús para ver si él lo curaba. Porque según los fariseos, hermano, curar a una persona enferma, hermano, era un trabajo. Y ellos, hermano, eran muy rigurosos en observar el día de reposo, que inclusive habían inventado, hermano, ciertas reglas para no supuestamente trabajar ese día. Por ejemplo, leemos ahí en Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículos 6 en adelante. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio de... Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer qué contra Jesús. Ve, hermanos, la hipocresía y la maldad y perversidad de los fariseos. Una persona con la mano seca, el Señor la cura milagrosamente. Esta persona, quién sabe cuánto tiempo tenía esa condición, y en un instante el Señor Jesús sana su mano. Hermano, yo creo que si usted y yo vemos un milagro de esos, pues nos maravillaríamos. ¿A poco no, hermano? Pero ellos, hermanos, estaban enojados y buscaban qué hacer en contra de Jesús. No veían la magnitud del milagro. Ellos, hermanos, solamente estaban molestos porque habían quebrantado las propias reglas que los fariseos habían impuesto con respecto del día de reposo. Ellos, hermano, decían que no se podía practicar la medicina en día de reposo. Al menos si la vida de una persona estaba en peligro. Ya lo hemos explicado. Si a una persona le cayó una barda encima, ¿verdad? Y veía que si no estaba en peligro su vida, ahí lo dejaba. No, pues espérate hasta mañana. ¿Por qué? Porque sacarlo debajo de los escombros, hermano, era recoger piedras, y eso, hermano, ya era un trabajo, ya era cargar. Y curarlo, hermanos, ya eso era curar. Si una persona se quebraba y se torcía la mano, hermano, no le ponen, ¿está en peligro tu vida? No le podían poner una tablilla, porque eso ya era un trabajo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, tan absurdas eran las regulaciones de los fariseos, hermano, que para eso invitaron al Señor Jesús, porque ellos, hermano, buscaban una ocasión de acusarle, hermano, si él quebrantaba el día de reposo. Regresando a nuestro pasaje en Lucas capítulo 14, versículo 3 al 6. Lucas 14, 3 dice, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos, ¿qué, hermanos? Callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Hermano, póngame atención. Jesús le pregunta a los fariseos, si su buey o su asno cae en un pozo, ¿no lo saca aunque sea día sábado? ¿Y qué hacían los fariseos? Pues sí, porque eso representaba una pérdida económica. Un animal de trabajo era una pérdida económica. Entonces, hermano, dice el Señor Jesús, cuanto más importante es la vida de una persona, la salud de una persona. Hermano, entienda, el Señor Jesús sanó a esta persona el día de reposo. Y hermano, nunca quebrantó la ley del día sábado. No, es más, el Señor Jesús, hermano, nunca quebrantó ningún mandamiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, ellos se quedaron callados, porque no le podían replicar nada. Y esta es la enseñanza, hermano. A veces guardar los mandamientos de Dios va a ofender las tradiciones de las personas. Porque, hermano, los fariseos ya tenían por tradición no hacer casi ninguna actividad el día sábado. Y lo habían impuesto de tal manera que los equiparaban mismo que los mandamientos de Dios. Vea el reproche que hace el Señor Jesús acerca de estos mandamientos. En Marcos, capítulo 7, en Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. ¿Lo está viendo, hermanos? Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, ¿qué nos dice? Como doctrinas, mandamientos de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hasta ahí. Entonces, hermano, entienda esto. Usted, por guardar los mandamientos de Dios, en algún momento usted va a ofender las tradiciones de la gente. Pasan por las calles. Y hermano, no sé si cuándo es el jueves de Corpus, no sé si el siguiente jueves, pero yo sé que es en junio el jueves de Corpus, que mucha gente acostumbra, hacen un desfile y hermano visten a los niños de inditos. No sé si ha visto eso, ¿verdad? Visten a los niños de inditos, ¿verdad? Con su huacal. Yo también tengo una foto así tú la tienes, ¿verdad? Una foto que estoy yo de niño, y así con mi traje de indito, que nomás es el traje, porque la cara no, ¿verdad? La cara no. Decía mi mamá que soy ameriquillo, ¿no? Y y hermano, y le van a decir usted, vecinos, parientes, ¿por qué no participa de eso? Y se van a ofender. Yo recuerdo, estaba visitando un amigo y llegan las amigas de la mamá del amigo y llevaban a una virgen, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y estaba yo con mi amigo y ya llegan con la amiga, la mamá de mi amigo, y hacen que bese la Virgen, la imagen. Y todavía hasta mi amigo la besó. Y me la estaban dando para que yo la besara. Y sí les dije, yo no creo en esas cosas. Pues debería, y debería de besarla, porque es la mamá de todos. Y se sale enojada la señora. Igual estaba yo con unos amigos y era una arrullada. Todavía no tenía mucha convicción, hermano. Estaba en la arrullada, estaban arrullando al niño Jesús, al muñeco, que es un muñeco, y todo el mundo le estaba besando. Ya estaba yo en la música todavía. Hermano, y hacen que todos los músicos besaran al muñeco. Y llegan conmigo, denle un beso. Digo, no, porque no creo en esas cosas. Se enojaron, hasta mis compañeros músicos se enojaron. No seas así, no seas grosero. Se ofendieron. Pero les dije, ¿por qué voy a participar en algo que no creo? ¿Por qué voy a participar en algo que sé que está mal y que va en contra de los mandamientos de Dios? ¿Me está siguiendo? En muchos pueblos, no sé si aquí pasa, en muchos pueblos, usted sabe, viene la fiesta patronal y los mayordomos comienzan a hacer cooperación para la fiesta patronal. Y durante todo el año pasan los domingos juntando cooperación para hacerle la fiesta al santo, ¿verdad? Para comprar pirotecnia y para todos los festejos. Y llega con usted. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Hermano, hay gente, hay hermanos y hay pastores en muchos pueblos y en provincia que han pagado un terrible precio por no participar de esas tradiciones. Y hermano, entienda, a veces por no guardar las tradiciones de los hombres, mucha gente se va a ofender. Y hermano, pero lo mismo le pasó al Señor Jesús. En ningún momento el Señor Jesús accedió a las demandas de ellos. Al contrario, Él condenaba esas tradiciones que van en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, usted tenga presente eso. Se vienen las graduaciones, ¿verdad? En junio, julio, el fin de clases. Muchas preparatorias, muchas secundarias, universidades, hacen la misa. Amén, hermanos. Ya por default, la secundaria, la preparatoria, ya se está pidiendo cooperación para hacer la misa. ¿Qué va a hacer usted? Lo van a amenazar. Si no participas, no te damos tu título, no te damos tu constancia. Hermano, ese es un terrible precio que hay que pagar, hermano. Y hermano, usted para que no sufra el rechazo y la discriminación, mucha gente accede a participar de esas tradiciones que sabemos, hermanos, están abiertamente en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermano, vemos que el Señor Jesús en ningún momento accedió a eso. No accedió a las tradiciones de los hombres. Y hermano, es ahí donde, hermano, nosotros tenemos que llevar a nuestra vida cotidiana la palabra de Dios. Es donde, hermano, tenemos que vivir la palabra de Dios, hermano. Y hay muchas tradiciones que muchos cristianos toman y aceptan por no guardar, hermano, la palabra de Dios, por no tener una verdadera convicción. Recuerda a los jóvenes en Babilonia que el rey Nabucodonosor amenazó con echarlos a un horno de fuego si no se postraban a su estatua de oro.
¿Y qué hicieron los jóvenes? Nuestro Dios nos puede salvar. Y si no, o sea, si no nos salva, de todas maneras, no nos vamos a inclinar. Hermano, esa es convicción, aún a riesgo de su propia vida. ¿Y qué hacemos los cristianos en este tiempo? No, sí está bien, ahí doy mi cooperación para la misa. Ahí voy a cooperar para el santito. Ah, sí, me voy a persinar, voy a besar la imagen. Hermano, eso no es convicción. Aprendamos del Señor Jesús, hermano, que ellos siempre le acechaban. Y terminamos, hermano, en Lucas capítulo 14, versículo 6. Y no le podían, ¿qué, hermanos? No les podían, ¿qué? Replicar estas cosas, hermano. Tanto era la convicción del Señor Jesús y siempre hizo lo correcto, que nadie legalmente le pudo replicar nada. Y el último texto, hermanos, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Y si podemos ir prendiendo esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, hermanos, ¿qué dice? ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro 2:15 dice, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Como siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, el punto de esta enseñanza es, fíjate cómo te conduces. Fíjate en lo que haces. Guarda la palabra de Dios. Pídele a Dios el poder y la gracia para dar un buen testimonio. Porque la única Biblia que la gente va a leer es nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones. Inclusive, hermano, cómo reaccionamos. Y siempre haga lo correcto. Tal vez con sus familias, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de escuela. Hay tradiciones que usted sabe que abiertamente quebrantan los mandamientos de Dios. Pero ese es el desafío. Ese, hermano, es la prueba. Y recuerda, hermano, que el Señor Jesús pasó lo mismo. Los fariseos lo estaban acechando. A ver qué hacía mal para condenarlo, para acusarlo. Le ponían trampas, le hacían preguntas, como diríamos ahora, preguntas capciosas. Y siempre el Señor Jesús se condujo bien. ¿Cómo? Guardando las Escrituras, guardando los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia dice, haciendo bien, hacéis callar a los hombres insensatos, hacer callar su ignorancia. Hagamos una breve oración. Amado Padre, amado Dios, gracias por este tiempo, por esta enseñanza, y que seamos personas conscientes que las miradas están sobre nosotros, inclusive miradas de gente no sincera, no con buenas intenciones, sino buscando de qué acusar, qué reprocharnos, qué reprendernos. Ayúdanos, mi Dios, a conducirnos sabiamente, a ser lumbreras, antorchas, mostrando la luz, haciendo siempre lo bien, estando conscientes, mi Dios, que la única Biblia que la gente va a leer es nuestra vida, nuestro testimonio. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entonar otro